Bueno, muy buenos días a todos nuestros asistentes. Mi nombre es Rubén Lozano, yo soy ingeniero agroindustrial, docente del programa de Ingeniería Agroindustrial y el día de hoy seguimos con nuestras ponencias en el marco de las jornadas virtuales de actualización en ciencia, tecnología e innovación en ingeniería. El día de hoy tenemos la ponencia del doctor Luis Eduardo Ordóñez, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero agroindustrial, docente en el programa de pregrado de Ingeniería Agroindustrial, en la maestría de Ingeniería Agroindustrial y doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, líder de grupos de investigación en procesos agroindustriales JIPA, las áreas de investigación de interés, procesamiento de frutas y hortalizas, evaluación del color en productos agroindustriales, aplicación del ultrasonido en procesos agroindustriales y valoración de los residuos agroindustriales de frutas como fuentes de aditivos naturales. Entonces, el doctor hoy nos va a hablar sobre la valoración de los residuos vegetales, una alternativa de aditivos naturales. Entonces, doctor, pues muchísimas gracias por estar presente en esta jornada y bienvenido a Uniagraria. Sí, muy buenos días. De antemano agradecerles a los organizadores, a la Universidad Uniagraria por su cordial invitación a este espacio académico donde nos da la oportunidad de presentar una mirada de algunos trabajos que se han hecho desde el grupo de investigación y de otros investigadores a nivel mundial. Yo creo que aplaudo estas iniciativas donde podemos interactuar los diferentes centros de estudio, donde nos permite a nosotros compartir con nuestros estudiantes, tanto de pregrado, de posgrado y también a la comunidad nacional, cada uno de los avances que hemos adelantado en las diferentes universidades. Para mí es un placer acompañarlos y vamos a iniciar la charla, como ya la han dado el nombre, valoración de los residuos vegetales, una alternativa en aditivos naturales. Quienes habla Luis Eduardo Ordóñez, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a abordar esta intervención con tres elementos: un elemento de contexto, una temática de pigmentos y una temática de antioxidantes. El contexto pues, nos va a permitir ubicarnos en el tema para que podamos entender la importancia, la justificación y el impacto que tiene el objeto de estudio. En este caso son los subproductos o mal llamados residuos en los que son tejidos vegetales. Entonces, vamos al contexto, que es lo que vamos a desglosar. Entonces, las Naciones Unidas recientemente ha dado unas cifras importantes sobre el número de residuos. Los ha reportado que anualmente unos 1.300 millones de toneladas de alimentos se pierden o se desechan, generando pérdidas económicas alrededor de 990 billones de dólares. Entonces ahí empezamos nosotros a entender la dimensión de los que nos compete, digamos, en las escuelas, cómo nosotros poderle dar solución a esta dinámica de los residuos. Estos autores también nos dicen el caso de cómo estos residuos impactan el medio ambiente o impactan la situación del calentamiento global. Si estamos hablando de residuos vegetales, en términos generales, hay una generación de producción de CO2 que alcanza los 4.400 millones de toneladas, que representan el 8% total de las emisiones globales del efecto de los gases invernaderos. Entonces ahí ya empiezan a ver cómo incide este tipo de residuos cuando no son apropiados o no son adecuados o no son valorados en ese sentido para poder disminuir el impacto que puede desencadenar la generación en un proceso agroindustrial de estos residuos. Aquí este autor nos detalla ya, entre todos esos residuos alimentarios, pues aquí nos muestran los cereales, raíces y tubérculos, oleaginosas, frutas y vegetales, carnes, la industria pesquera y la industria láctea. Entonces podemos ver ya ir centralizando
cómo las raíces y tubérculos y las frutas y vegetales pues son las que mayor generación de residuos, están alrededor del 38%, y le siguen su orden las oleaginosas y los cereales, que está alrededor del 24 o 25%. En ese sentido, pues ya vemos cómo en ese tipo de cadenas, ahí también el autor nos está mostrando, nos está indicando en el escenario de la situación de prácticamente en la producción agrícola, post cosecha y manejo durante el almacenamiento y procesamiento y empaque. Entonces, si nos vamos a centrar en frutas, pues claramente se ve cómo desde la producción de los tejidos vegetales, digamos, estamos hablando de una producción inicial y genera un residuo que está alrededor del 12-15%. Para el caso de post cosecha, está alrededor del 6-7%, ¿cierto? Y en el caso de empaque, ya estamos hablando que está alrededor de 18%. Entonces ahí ya empiezan a ver los elementos diferenciales de la cadena de la generación de residuos y pues vamos desglosando adicionalmente. En el caso de las frutas, digamos que ese es uno de los temas que de alguna manera mi experiencia como docente en la Universidad Nacional pues me ha permitido tener un acercamiento del manejo de este tipo de productos desde la formación de ingeniería agroindustrial. Siendo yo ingeniero agroindustrial, pues comparto con mis estudiantes la experiencia y la parte de formación de cómo aprovechar las frutas. En este caso, el valor agregado, digamos, se puede trabajar con generación de jugos, generación de productos de alta concentración osmótica, elaboración de productos fermentados y productos como pulpas que se pueden utilizar en esta parte de que es la producción de productos derivados. Sin embargo, me decía un estudiante, y eso es lo que nos enriquece a nosotros en la comunidad académica, los estudiantes son los que nos motivan y nos dan una oportunidad de poder empezar a generar otras miradas y otros elementos de objetos de estudio, porque pues uno en su formación de ingeniería pues hace su proceso tal como las dinámicas de extracción se desarrollan, pero me decía un estudiante, profe, y en esas prácticas que todos esos residuos que más o menos estamos calculando que están entre el 40 y el 60% de residuos, ¿qué vamos a hacer con los residuos? ¿Qué vamos a hacer con los residuos? Entonces empezamos nosotros ahí ya a tener esa inquietud y esa área de conocimiento, que es lo que más adelante de algunas experiencias que hemos adelantado con nuestros estudiantes de pregrado y posgrado, de algunas alternativas de residuos en ese sentido. Aquí estos autores nos dicen que normalmente en el caso de la fruta y hortaliza pues hay alrededor del 60% se pierden en su momento de producción en la industria, y habría que mirar entonces cómo empezar a abordar esas dinámicas. En el caso del área de lo que les mostraba inicialmente en esas gráficas, pues hablan del 38% en el caso de frutas y hortalizas como tal. Aquí vemos una dinámica. Los residuos son entendidos como el epicarpio, la semilla y lo que es parte del bagazo, parte de esa generación que se produce cuando hay un valor agregado. En términos generales, pues este autor nos habla como mínimo el 40% y el 60% es aprovechado en ese sentido. Este autor nos da una ampliación más específica, nos puntualiza algunos materiales que nos podemos tener como referente. Entonces, en términos generales, hablan de manzana, el agave, por ejemplo, el agave, que es el producto del tequila, produce el 40% de residuos. Voy a leer unos 3 o 4 para que podamos ir dimensionando. En el caso de la banana está por encima del 30%. El caso de la zanahoria está entre el 30 y 40%, que es más o pulpa de residuo. Guayaba, del 10 al 15%. Mandarina, del 16%. Imagínense usted la maracuyá, el 75%. Y papa, entre el 15 y el 40%. Entonces ahí ya uno empieza a mirar
específicamente en algunos materiales para poder tomar atenta nota para visibilizar algunas alternativas, algunas valoraciones. ¿Qué se está haciendo convencionalmente en Colombia? En Colombia, estos residuos en términos generales pues son liberados a una fuente, liberados a un recurso natural. Sabemos que estos recursos naturales, digamos, en el caso de afluentes, hay unas medidas que es el DBQ y DBO. En el caso, pues estos nos van a indicar la demanda bioquímica de oxígeno, que prácticamente en este tipo de productos de lo que son frutas y hortalizas, al ser productos que tienen altos polímeros, que son muy condensados, muy fuertes, muy densos más exactamente, entonces claramente para poderlo desdoblar se requeriría mayor oxígeno y si son descargados en una fuente, pues va a haber un impacto ambiental muy serio para todos aquellos microorganismos y seres vivos que se encuentran allí porque eso los va a afectar para la disposición de oxígeno. ¿Qué es lo más cercano a valoración o digamos, aprovechamiento? Algo se ha hecho en términos de agronomía y en términos de zootecnia, que pues prácticamente son las carreras que más trayectoria han tenido en su formación y pues en el caso de agronomía es hacer compost, en el caso de zootecnia y medicina veterinaria pues sería darlo como un suplemento de alimentación. La idea de esta charla, y pues es algo que ya la comunidad internacional y algunos estudios en Colombia, pues estamos identificando que estos tipos de materiales son ricos en moléculas de gran interés que pueden ser utilizadas en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos y en la industria cosmética. Se podría utilizar ese tipo de moléculas, en este caso, si están hablando de macromoléculas, puede ser una fuente de fibra, puede ser una fuente de azúcar, proteínas, lípidos, ácidos grasos y compuestos bioactivos, fenoles, clorofila, taninos, flavonoides, pigmentos, carotenoides, antocianinas, antioxidantes y compuestos antimicrobianos. Miren todo el espectro que se puede ampliar. En esta charla solamente nos vamos a centrar en dos, que son pigmentos y son antioxidantes, que son dos elementos que podemos nosotros compartir y pues les darían una visión y una oportunidades de poder dar valor agregado a este tipo de producto. Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible sabemos que nos dan los lineamientos y algo que logramos nosotros en un trabajo que adelantamos con un estudiante de maestría, pues podemos decir que es importante y necesario y se requiere diseñar procesos agroindustriales más ecológicos, sostenibles, que permitan reducir los desechos en todos los pasos de la cadena de producción. Nosotros tenemos que ya involucrados en la cadena agroindustrial, ese recurso biológico, tenemos que aplicar el concepto de biorefinería, ese concepto de cómo nosotros en cada paso podemos agregar valor, es decir, ya no podemos pensar como nos formaron a nosotros en ingeniería industrial, que pues solamente es extraer y ya descartar el residuo y pues eso ya está mandado a recoger y creo que nos tenemos que estar sintonizados con todo lo que indica las Naciones Unidas y con sus objetivos de desarrollo sostenible y más que todo por una cuestión ética y de transparencia profesional, pues tenemos que pensar cómo nosotros podemos dar un mayor valor agregado a este tipo de recursos biológicos que son renovables, pero tenemos que aprovecharlos al máximo. Entonces nos dice también este informe de las Naciones Unidas que debemos reducir las pérdidas y desperdicios de los alimentos a nivel mundial, en el caso de los residuos de frutas, como se pueden valorizar. Estos se pueden valorizar, como fuentes de compuestos bioactivos utilizando los procesos de biorefinería, que son unos términos que están ya y los tenemos como referentes a nivel mundial en el sentido de cómo podemos nosotros aprovechar al máximo este tipo de productos. Aquí hay una invitación, digamos, la cadena de los cítricos, miren todo lo que ellos ya han podido materializar a través de la investigación, a través de la generación de conocimiento. Entonces tienen diferentes tipos de cítricos y hay unos residuos, un espectro de residuos que pueden ser fuentes de aceites esenciales, polifenoles, fibras dietarias, pectina y que pueden ser destinadas a
la industria cosmética, farmacéutica, y pueden ser utilizadas en ese tipo como un material biológico, como un material adicional que puede ser incorporado a una cadena de producción. Aquí también este autor nos plantea la posibilidad de cómo nosotros, nos da como un diagrama, un esquema de cómo podríamos nosotros abordar esos subproductos, una forma de intervención. La primera de ellas pues, es poder caracterizar, se debe caracterizar cuál es la propiedad funcional que tiene ese recurso, que ese recurso puede ser aprovechado, ¿cierto? En ese sentido, pues nosotros, por eso, de alguna manera, en nuestras formaciones de pregrado vemos las ciencias básicas, nos permite a nosotros ver ese componente la parte de química, la parte de bioquímica, la parte de química, nos permite a nosotros poder tener esos instrumentos para poder caracterizar físico-químicamente estos materiales, identificando esa propiedad funcional o ese componente que tiene ese recurso biológico, pues empieza a aplicarse todo lo que uno ve en operaciones unitarias y todo lo que uno ve en todas estas asignaturas de formación de ingeniería que le permiten a uno diseñar procesos. Entonces nosotros como en esa línea de formación pues tenemos que identificar esa característica o esa propiedad funcional que tiene el producto, diseñar el proceso, tenemos que diseñar el proceso y por eso tenemos esa formación que nos permite a nosotros a partir de esas herramientas de ingeniería, cómo extraer esa propiedad funcional, cómo darle la estabilidad y cómo ya en ese componente, teniendo ese material estable, un extracto o microencapsularlo, o hacer un ejercicio que nos permita no estabilizarlo, entonces ya el otro componente que maneja la parte agroindustrial es cómo lo libera en un mercado, cómo lo libera en un nicho de mercado que nos permita a nosotros poderlo posicionar. Entonces aquí prácticamente este autor nos resume en algo lo que los ingenieros agroindustriales estamos llamados a hacer. Y miren la pirámide invertida, que si nosotros hacemos ese esquema de prevención, es decir, que en cada una de las etapas nosotros empezamos a reducir la descarga de estos residuos y nos permite a nosotros ver claramente cómo podemos desde la agroindustria y de todas las carreras afines, podemos nosotros empezar a darle esa valorización a esos recursos. Entonces ahí es ese mensaje importante que debemos tener para poder aprovechar al máximo este tipo de recurso biológico que nos permita a nosotros reducir el riesgo, que aquí a medida que usted va haciendo la pirámide invertida, pues va a disminuir el riesgo y a medida que ella no se aborde o ese residuo no se le dé una utilidad, una valoración, pues va a llorar el riesgo en el momento que se descargue o se libere en la fuente natural o en el espacio donde se va a almacenar este producto, pues que definitivamente puede presentar un inconveniente para el medio ambiente y para la salud. Bien, teniendo ese contexto general que nos permite a nosotros encontrar la justificación y el impacto que puede generar y que se pueda dar una alternativa de valoración y utilización de estos residuos, pues voy a continuación a presentar una dinámica de algunos trabajos que hemos adelantado en nuestro grupo de investigación sobre pigmentos. Nosotros podemos entender que definitivamente hay una cultura también en el mercado mundial, en el mercado global, hacia los productos naturales. Entonces, además de usted estar pensando en poder reducir el impacto ambiental, usted también puede ir encadenando su visión en cómo sustituir o dar alternativas a los pigmentos sintéticos, que muchos de ellos pues tienen algún riesgo a la salud y pueden afectar al consumidor. Entonces aquí les voy a comentar. En términos generales, los pigmentos, en este caso naturales o sintéticos, son utilizados en la industria para ajustar, en este caso un aditivo colorante, para ajustar una percepción de color.
Sabemos que cuando se hace el procesamiento agroindustrial, pues lo que uno debe propender es buscar aquellos materiales que tengan el mayor contenido de pigmentos, que en este caso pueden ser pigmentos carotenoides, antocianinas, clorofila, que puedan tener esa betalaína también, puedan tener esa característica de dar un atributo de color en el alimento. Entonces, normalmente en la cadena de producción, pues uno busca que estos productos tengan mayor concentraciones de estos pigmentos, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, cuando se empieza la producción, el ingeniero de producción pues se ve sometido a que tiene una tecnología que empieza a afectar esa concentración de esos pigmentos. Entonces, ahí nacen ya la oportunidad de poder aplicar otras tecnologías emergentes, digamos que si ya tiene un nicho de mercado que está interesado. La idea, bueno, lo que pretendo decirles es que cuando uno hace un proceso agroindustrial para poder tener un atributo de color en el alimento, pues uno busca varias estrategias que le permitan a uno garantizar que ese color sea el aceptado por el consumidor, porque acuérdense que el consumidor, cuando actuamos como consumidores, tenemos el primer criterio de selección para nosotros adquirir un producto es el color. El color nos da información tanto nutricional, nos da información rápidamente sensorial en ese sentido y calidad microbiológica. El hecho de que tú o ustedes puedan ver rápidamente un escaneo sobre un alimento, usted inmediatamente puede percibir y puede usted de una vez procesar si ese producto lo acepta o lo rechaza. Entonces, consciente de eso, la industria tiene varias estrategias. Entonces, empieza a tener la estrategia de aumentar o conseguir productos que tengan alto concentración de pigmentos, ¿cierto? Alta concentración de pigmentos que permita tener ese atributo de color que tanto le interesa al consumidor. Paso a seguir, buscar tecnologías que sean emergentes, que logren conservar ese pigmento, logren conservar ese pigmento que tiene el alimento fresco y que el consumidor lo asocia como calidad. Entonces, en ese sentido, ya empiezan a aplicar tecnologías emergentes como altas presiones, como pulsos eléctricos, como ultrasonido, plasma frío. Entonces, es otra forma de poder abordar cómo manejarlo. ¿Qué otros elementos maneja la industria? Concentración al vacío, evaporación al vacío, es otro método interesante para trabajar. En el caso, por ejemplo, de la experiencia que he tenido en mi formación de doctorado, por ejemplo, los productos derivados de tomate, pues prácticamente se seleccionan productos de alta concentración de licopeno o que tengan en forma indirecta materia seca que le permite a uno definir altas concentraciones de esos pigmentos. En este caso, licopeno, que es el que más representativo, más del 80%, 90% de los carotenoides son presentes allí en el producto. Y la forma de poderlo conservar es trabajarlo con concentraciones al vacío, que le permite trabajar evaporaciones al 52, 55, 60 grados centígrados, y le permite que ese pigmento no se degrade totalmente. La otra alternativa es la que comúnmente utiliza el productor colombiano, que es adicionarle un agente sintético y ajustar y corregir el color, que es el que más se acerca al que reconoce el consumidor como calidad. Es decir, recuerden que la calidad es subjetiva y es un criterio que va muy marcado por las experiencias vividas por cada uno de los consumidores. Entonces, en ese escenario, la industria lo que hace es comprar elementos sintéticos que permitan ser adicionados para poder ajustar y corregir y acercarse al color que ya el consumidor lo asocia como calidad. Entonces ahí es la otra alternativa que se maneja en ese sentido. Y miren ustedes el nicho de mercado que hay en el mundo. Si estamos hablando en el caso de aditivos colorantes, para el 2026 se estima que hay un mercado de aditivos colorantes de 5.40 billones de dólares. Es una necesidad muy marcada. Y dentro de esa necesidad hay un crecimiento significativo de colorantes naturales. Es decir, el mercado a nivel mundial
de acuerdo a esos autores, está alrededor del 36%, es decir, el 36%, de ese 5.40, el 36% se está demandando para colorantes naturales. Hay un nicho de mercado que es supremamente importante y que creo que es un buen justificante para pensar cómo nosotros a partir de estos subproductos o de estos recursos biológicos, no necesariamente deben ser residuos, pero sí identificar materiales biológicos que puedan dar alternativas a esta necesidad de poder sustituir los agentes sintéticos. Entonces aquí ya nos da un parámetro importante. Dentro de los sintéticos está, por codificación internacional, la E, entonces E102 es tartrazina, que es la más utilizada en el consumo, o digamos para darle esos colores naranjado, amarillo en los productos. El tartrazina es el más utilizado. El 124 Ponzu 4R o rojo de cochinilla, 131 azul patente y azul brillante 133. Todos estos son colorantes sintéticos y tienen algún riesgo, es decir, ya han identificado que estos pigmentos, por tener anillos aromáticos, estructuras muy reactivas, este autor, que es muy el es importante que lo tengan ahí como referente, es el que en 2007, McCain, en el Reino Unido, en Inglaterra, hace un estudio y encuentra que hace un estudio de comparación donde niños menores de 10 años, y los divide por edades, les da o los expone a consumo de tartrazina, y a otros que no tienen tartrazina. Entonces ahí empieza a disparar la alarma y empieza a evidenciar de que afecta la hiperactividad de los niños, es decir, aquellos niños que tenían una exposición a estos colorantes, específicamente la tartrazina, tenían una hiperactividad o activaban o se le disparaba la hiperactividad. Y además los otros autores indican de que pueden haber problemas de broncoconstricción, daños al DNA y órganos vitales. Entonces ahí ya hay una alarma. A partir de eso, la Comunidad Económica Europea inmediatamente expide una regulación, expide una norma, la regulación 1333 de 2008, donde invita a la Comunidad Económica Europea a ir sustituyendo los colorantes, y da una tabla y da unas recomendaciones de qué colorante natural podría sustituir a cada uno de esos sintéticos. Entonces ya le dio un plazo, creo que eran 15 o 20 años, me escapa ahorita en este momento exactamente, donde ellos tenían que ya haber dado alternativas para sustituir ese tipo de alimentos. Y en los Estados Unidos, ellos son un poco más laxos, más flexibles en el sentido de utilizar los aditivos sintéticos, porque pues me imagino que ellos ven que parte de economía, y pues en ese sentido tienen la reglamentación, la FDA, esta reglamentación, y donde invitan también igualmente, pero no ponen una alarma o una situación como sucede en Europa, que en Europa sí dieron un tiempo, 20, 25 años, no me acuerdo, donde dicen que a partir de la fecha se deben utilizar aditivos colorantes. Entonces, que invitan a la industria a empezar a buscar, a la industria farmacéutica, cosmética, alimentaria, a buscar alternativas. Entonces, ahí donde es una de las razones para que dispare el consumo de colorantes naturales. Aquí es una información que siempre me gusta compartirla, pues ahí se refleja la normatividad. Solamente en el 2015, esta base estadística nos informa lo siguiente, nos dice, mire, Europa, todos los productos que se fueron lanzados en el 2015, el 85% ya tenían aditivos colorantes naturales, mientras que los Estados Unidos solamente reportaba el 33%. Entonces ahí ya ven ustedes elementos diferenciadores donde ya estos países de Europa tienen una sensibilidad y ya culturalmente han encontrado pues la necesidad de poder trabajar con colorantes naturales. Entonces, en ese sentido, aquí nos dan las alternativas
que creo que eso saca de la reglamentación a partir de ese estudio que se hicieron. Entonces dan estas alternativas de pigmentos naturales, el achiote, la cúrcuma, el carmín, la zanahoria, el pimentón, la zanahoria morada, la piel de uva, el epicarpio de la piel, la remolacha, ¿cierto? Entonces aquí dan unas alternativas que pues en Europa son los que ellos tienen, pero nosotros tenemos una biodiversidad que nos permite a nosotros empezar a identificar algunos materiales. Y entre ellos, pues creería yo que la fruta y hortalizas podría ser un elemento interesante a partir de los residuos. Este primer trabajo que presento aquí es una investigación que abordó un estudiante de maestría, precisamente Martínez Girón, Jader, que es un estudiante que adelantó nuestra maestría en el grupo de investigación. Y el objeto de estudio fue el epicarpio de chontaduro, que es el contexto que tenemos aquí en el Valle del Cauca. Perdón. Entonces, yo le decía al estudiante, pues, qué posibilidades de que pudiéramos nosotros ver este material como una alternativa a reemplazar la tartracina en productos de panificación, en este caso torta y el siguiente es de pan. ¿Cómo podríamos nosotros dar esa alternativa? Entonces, no podríamos, yo siempre digo que uno no puede cometer el error de competir lo que corresponde a la seguridad alimentaria, es decir, uno no puede pensar de que a partir del chontaduro como producto, como fruto, quitarle ese nicho natural que lo utiliza poblaciones en el Valle del Cauca, que lo utilizan como alimento, pensar que uno de ahí va a obtener el pigmento o darle una nueva alternativa que de pronto va a restringir su utilización, porque eso ha pasado ya en varias ocasiones. Mire por ejemplo, en el caso del biocombustible, que pasó con las industrias procesadoras de concentrados para animales, se vieron afectados porque el maíz fue destinado a biocombustibles años atrás. Entonces se disparó el maíz y nosotros llegamos tarde, es decir, nosotros siendo tan ricos en productos naturales, recursos, pues no vimos o no estudiamos alternativas de reemplazar el maíz, es decir, habiendo, por ejemplo, zapallo, existiendo todos estos productos que se podrían utilizar. Entonces, por eso nos centramos en el epicarpio, en el residuo, en la piel. Es decir, cuando si ustedes han venido al Valle del Cauca, pues ese fruto es un fruto de una palma. Esa palma, usted lo que hace es retirar el epicarpio normalmente lo recolectan y lo desperdician o se lo llevan para consumo humano, perdón, para el consumo animal, para aves o para cerdos. Entonces, bueno, le planteé yo al estudiante, bueno, miremos cómo podríamos nosotros ver la alternativa y pues encontramos lo siguiente. Nosotros lo que hicimos fue tomar ese epicarpio, secarlo, molerlo, secarlo por convección forzada, llevarlo hasta 11% de humedad y triturarlo hasta una también 60, Taylor 60, y utilizarlo como harina para poderlo suministrar además de que en ese estudio que hicimos preliminar, acuerden que uno debe caracterizar caracterizar físico-químicamente el producto, pudimos identificar que era una fuente importante de carotenoides, más que todo betacarotenos y provitamina A. Tenía provitamina A fuertemente, y pues eso nos permitió hacer la segunda fase del estudiante que en este momento está haciendo su doctorado. Eso es otra historia que pues en otro momento contaré. Aquí nos centramos solamente en ver cómo afectaba el color y cómo había una forma de decir cuál sería aquella concentración de la piel de epicarpio seca o harina de epicarpio se acercaría más a lo que es el color generado por la tartracina. Entonces, la que más aceptación, esto fue un panel de catación que hicimos, la que más aceptación por sus características organolépticas y específicamente color recibió fue aquella torta que fue procesada con el 7.5% de la harina. Entonces ahí ya da una alternativa de decir, mire, si usted quiere hacer un producto gourmet o un producto que tiene un atributo diferente
en un mercado, pues esta es una alternativa, pues tendrá que hacerse otras evaluaciones para ver si se podría tener una alternativa, pero como tecnológicamente sí nos daba una posibilidad de poder reemplazar la tartrazina. La tartrazina, pues, como les comentaba inicialmente, pues tiene ya una situación compleja para la salud del consumidor. Esto también lo hicimos con pan. En este caso, pues, el estudio sensorial nos indicó que el 5% sí era aceptado por el consumidor en términos globales de textura, color, aroma y olor. La característica pues fue aceptada cuando el 5% de la harina se le adicionó para obtener la formulación del pan. Entonces es importantísimo en ese sentido cómo también se genera una alternativa interesante allí. Otro estudio más reciente, también del grupo de investigación, normalmente mis estudiantes de maestría, Parra Campos es la estudiante de maestría. Esto fue un trabajo que se adelantó en una asignatura que yo oriento en la maestría, que se llama Ciencia del Color en Productos Agroindustriales. Y normalmente yo le digo a los estudiantes, traigan de su contexto, de su zona, de su región. Yo no puedo pretender ponerles alguna problemática. Me gusta primero escuchar a los estudiantes. Y la estudiante, pues, en su zona del Cauca, su familia es productora de café. Y ella, pues, percibió de que, pues, había una parte importante en el beneficio del café, que se perdía la pulpa y la piel muy rica en unos compuestos, y nosotros identificamos que, de acuerdo a la literatura y de acuerdo a investigaciones, se hizo el extracto. Ese extracto pues se utilizó en un producto merengón o que se utiliza, no se me escapa el nombre en otras regiones del país, o suspiro también creo que le llaman, y vemos aquí pues cómo adicionándole ese extracto pues da un atributo de color importantísimo que nos permitirá a nosotros dar esa alternativa de colorante nuevamente. Bueno, esta tabla está un poquito pequeña, pero me voy a centrar solamente en esta variable, delta DE. Delta DE es un atributo de color que uno puede mirar con el espacio de color Cielab y le permite a uno ver cómo puede variar un ingrediente. Si usted quiere cambiar una formulación, cambiar un ingrediente de su formulación estándar, y usted quiere ver cómo se comporta frente a un control, hablando de color, sabemos que el Cielab es un sistema estandarizado a nivel mundial, es un referente donde nos permite evaluar a través de un instrumento mecánico, emular o simular la percepción del color, que es diferente a decir medir el color. La percepción del color, nosotros tenemos en nuestro órgano visual, somos fotosensibles a 3 espectros de luz. Ese espectro de luz se dice el color azul, el espectro de esa franja electromagnética del espectro visible, que es el azul, el rojo, ¿cierto?, que nos permite a nosotros, y el verde nos permite a nosotros poderlo emular. Entonces, ese sistema evalúa con estas 3 coordenadas y percibe y logra mecánicamente percibir lo que logra detectar el ojo humano. Nosotros tenemos en nuestra retina unos fotorreceptores que son sensibles a esos 3 espectros. De acuerdo al paquete energético que le llegue a la retina, va a ser integrado y va a ser respondido por el cerebro y va a decir es un color rojo, un color amarillo, un color verde. Es decir, recuerde que el color físicamente no existe, es una percepción de una excitación a la retina, y que la retina pues manda el mensaje eléctrico, y el cerebro con esa interpretación puede dar la lectura y decir es rojo, es amarillo, y en ese sentido. Aquí en este estudio lo que me quiero centrar es cómo nosotros, moviendo la concentración del extracto, el control 3, 6 y 9%, pudimos ver cómo se podría encontrar aquella concentración que no se alejara tanto del color sintético. En este caso, el color sintético que se utilizó fue el Ponsud
4R, que es el que más se utiliza para todos estos productos de panadería, donde van a producir este tipo de productos, tortas y merengues y toda esta parte, utilizan este pigmento que es sintético y que da esa característica de rosado en el producto. Entonces aquí ya nos dio una idea, es decir, mire, si usted lo va a hacer el 3%, pues es el que menos se aleja. Es importante decir que cuando uno quiere encontrar que no haya diferencia en la percepción sensorial de la visión, debe estar por debajo del 2%, es debajo del 2, ¿cierto? Quiere decir que aquí pues habría que hacer otros estudios para ver dónde podrían ser menor a este valor, porque pues, realmente el estudio, esto es un elemento adicional, había otros centrados prácticamente fue en la extracción, se hizo un estudio de optimización y se hizo la extracción de la antocianina y lo que hicimos fue una aplicación para que pudiera ver que normalmente los estudios ya solamente quedarse con la extracción no es suficiente y no ver la aplicación. Entonces aquí hay otras variables, pero eso es lo que quiero dar a entender aquí. Ya si yo aumentaba la concentración, pues se alejaba totalmente de lo que percibía de la formulación estándar o control de la producción de estos merengues que se conocen también como suspiros. Ese es un trabajo también interesante que se hizo en el grupo de investigación. Bueno, en el caso de antioxidantes, nosotros podemos entender que un antioxidante es un átomo o una molécula que ha perdido un electrón y está inestable. Y él, para buscar la estabilidad, se acerca a las moléculas estables y les retira o les quita un electrón. Quiere decir que forma inmediatamente el efecto cascada, porque esa molécula que pierde ese electrón se vuelve también como un radical y empieza el efecto cascada. Entonces, ahí es el ejercicio que se entiende como una oxidación, ¿cierto? Perdóneme que me estaba confundiendo, una oxidación. Pero el antioxidante, ¿qué es entonces? Es lo que evita o lo que le dice a la molécula que está inestable, es capaz de cederle un electrón para que no siga generando el efecto cadena. Entonces, eso es el antioxidante. Es aquel, yo siempre digo jocosamente, es como el bombero de la naturaleza. Es decir, hay un incendio en una célula y la forma de poderlo bloquear es apagarlo. Y en este sentido es darle un electrón. Normalmente, ¿cuáles son antioxidantes naturales? Los compuestos fenólicos, los flavonoides, los carotenoides, el ácido ascórbico, son antioxidantes naturales que son adicionados para esa función, para poder evitar que el efecto cascada se desencadene y genere situaciones que afecten la calidad del alimento. Entonces, esto es lo que vamos a ver acá. Sin antes, pues, comentarles nuevamente, pues me gusta siempre traer estos tips para poder incentivar y ver cómo los nichos de mercado se están moviendo. En este caso, este referente dice que el tamaño del mercado mundial de antioxidantes alimentarios está valorado para el 2020 en 1.300 millones de dólares. Y para el 2025 se espera que crezca a 1.800 millones de dólares. Entonces ahí hay una puntualidad donde podemos nosotros centrarnos, no tanto por el negocio, porque nosotros somos académicos, pero sí buscar la manera de poder dar alternativas en ese ejercicio. Y pues ya la industria y pues también el que quiera hacer emprendimiento, pues ve una alternativa importantísima aquí, pues que básicamente serían las spin-off, que normalmente es cuando uno hace un trabajo de investigación y tiene este impacto de poder tener un nicho de mercado y una alternativa, pues uno podría pensar en un spin-off o en una patente que se pueda generar, que también es un espacio válido para los académicos. Bueno, entonces aquí hay un trabajo inicial, es decir, a partir de la cáscara de piña, lo trabajaron con hamburguesa, lo mismo, sacaron, molieron por debajo del 14%, normalmente creo que maneja para dar estabilidad, y muelen y lo incorporaron a la hamburguesa. En este sentido, es importante también para que me puedan entender la presentación. La oxidación de los lípidos, que es lo que se está manejando, tiene dos fases. Una fase primaria, que es la formación de hidroxiperóxidos,
que es la oxidación inicial o temprana, y hay una oxidación o la continuación de esos hidróxidos, donde desencadenan productos volátiles, aldehídos, cetonas, que van asociados con ranciamiento, Entonces, para yo medir, en este caso, este autor está midiendo la segunda fase de oxidación, que es la fase donde se producen, a partir del efecto de cascada de los peróxidos, perdón. Esos peróxidos van a desencadenar y van a generar la producción de moléculas de aldehído y cetonas que van asociadas con el ranciamiento, que es lo que se puede manejar. Entonces, una forma de medirlo en ese sentido es con el MDA. Ese MDA permite ver cómo, en ese sentido, el hecho de poder trabajar, es decir, entre mayor cantidad de este compuesto se genere, va a producir oxidación secundaria, es decir, va a empezar a generar afectación a compuestos volátiles y aromas que no son agradables. Entonces, en ese sentido está demostrando, en este caso el pA es la cantidad, digamos, de 10% de grasa con una sustitución del 1.5% de harina de piña, ¿cierto? Entonces se ve que aquí ya hay un efecto retardante de la oxidación y él empieza a compararlo con otros controles. Entonces él empieza a decir, bueno, él se va como a los extremos, él se va hacia el extremo donde dice, vamos a mirar, por ejemplo, el siguiente que está allí es un control. El control es solamente la hamburguesa con el 10% de grasa, ¿cierto? Luego le sigue en su orden el convencional, que es 20% de grasa, es decir, no tiene ningún compuesto. Entonces, mire cómo va subiendo a medida que va la disposición de grasa y no hay aquí un antioxidante natural. Y adiciona otros elementos, en este caso, adiciona aceite de canola, ¿cierto? Aceite de canola al 5% con 10% de grasa. Y el último que genera es el que está con mayor oxidación, es decir, está adicionando, además de aceite, más grasa y se le incorpora piel de piña, pero se evidencia que posiblemente el aceite de canola tiene productos insaturados, dobles enlaces y difícilmente es capaz de ser controlado por los antioxidantes naturales que hay en ese compuesto. Entonces aquí se ve claramente cómo en ese ejercicio él ve el potencial. Él lo hace en fresco, es decir, la hamburguesa fresca y la hamburguesa cocida. Entonces tiene un comportamiento muy parecido, es decir, el comportamiento sigue dándole estabilidad, solamente el 10% de grasa más el 1% de piña, es decir, de piel de piña como compuesto para poder, voy a mirar aquí el tiempo ya, voy en 46. Listo, entonces en ese escenario nos permite ver una alternativa interesante. Lo más seguro es que la piña, lástima que él no hace la discriminación de cuáles serían los compuestos, pero uno, de alguna manera, con algunos trabajos que se han adelantado en el grupo, pues la piña es muy rica en compuestos fenólicos y muy rica en compuestos carotenoides. Entonces, posiblemente estas tienen estas moléculas antioxidantes, esta capacidad antioxidante. Otra material interesante, esta ciruela, también para controlar la oxidación secundaria. Toman el control es el sintético, el BHT. BHT es el que más se utiliza para antioxidantes sintéticos y lo compara con la fibra, la piel, la fibra del producto y la pulpa, ¿cierto?, de este producto. Entonces empieza a ver claramente cómo tiene mayor capacidad de bloquear la generación de la oxidación secundaria, trabajar durante, bueno, aquí en este caso, perdónenme que no les había dicho, son empanadas de pollo, digamos recién hechas, no son procesadas, solamente están congeladas, sometidas a 11 días, a 10 días, y se da cuenta él cómo
que ese control, el BHT, pues no logra tener esa capacidad de inhibir, mientras que estos dos productos naturales sí tienen esa capacidad, siendo el mayor en capacidad de retener la fibra o la pulpa de ese producto. Entonces, interesante. Y aquí me gusta el trabajo de él porque él sí discrimina y ya le da a uno una idea de cómo puede ser o por qué esa respuesta, cuál es la razón, miren aquí, la razón de las antocianinas. Se ve que tiene todo este compuesto de proantocianinas en un orden, para el caso de la pulpa, de 1700 y para la piel, 2000. Entonces aquí ya uno empieza a ver esa capacidad antioxidante que tiene ese compuesto. Entonces en ese también tiene tocoferol, y la piel tiene alto tocoferol y son antioxidantes naturales. Entonces uno ya empieza a entender por qué ese producto tiene esa capacidad antioxidante y logra reducir la activación de la oxidación secundaria. Aquí hay otro trabajo interesantísimo que es la granada. Lástima que nosotros, los abuelos nos contaban la historia de la granada aquí en Colombia, pero ya toda es importada. Se produce muy sectorialmente en una zona muy específica, pero no hay un consumo masivo. Pero mire lo potencial que tiene la piel, el epicarpio, la cáscara, mal llamada cáscara. En este caso lo trabajaron con, ¿cómo se llama? Se me escapó. Lo que es las albóndigas, ya me acordé. Entonces las albóndigas, en este caso, él está evaluando en la oxidación primaria, es decir, está evaluando los peróxidos. Entonces, la formación de peróxidos, cómo puede ser una fuente del extracto, en este sentido, de poder trabajar con ese material. Y miran el control definitivamente, pues ya después se rechaza, es decir, después de 12 días, perdón, de 9 días de almacenamiento, pues prácticamente el producto tiene problemas de rechazo. Pero aquel producto que tiene el BHT, pues tiene mejor comportamiento. Pero el producto natural se acerca muchísimo, inclusive le da un poco más de estabilidad a estas albóndigas durante el almacenamiento a 4 grados centígrados. Cuando se trabaja a 1.5, le da mayor estabilidad en el tiempo. No hay diferencias significativas frente al BHT, entonces uno ya empieza a ver alternativas. Más adelante, pues me imagino que habría que hacer otras investigaciones, pero aquí ya hay un perfil de posibilidades en ese sentido. Y aquí está la explicación. Ellos dicen, bueno, pero ¿qué es lo que tiene esa piel de granada que permite que pueda ser muy cercano al BHT? Una alternativa. Entonces aquí ven claramente que en la piel los compuestos fenólicos son importantes, 215.2, mientras que los flavonoides igualmente tiene 70.4 frente a la pulpa. Es previsible, es decir, uno esperaría que en la piel tenga la mayor concentración de compuestos fenólicos, porque esa es la forma de protegerse de la acción externa puede ser atacado por microorganismos o tiene un daño mecánico. Entonces se dan cuenta que inmediatamente cuando se hace una herida física, pues inmediatamente empieza a cicatrizar, y los responsables de eso son los compuestos fenólicos, en ese sentido. Y aquí este índice IC50 nos está diciendo qué concentración de ese extracto es capaz de inactivar o inhibir la oxidación. En este caso un 50%. Entonces me está diciendo que en la piel, mire, la piel claramente se necesita solamente 17.7 microgramos por mililitros para reducir el 50% de la capacidad de oxidación que hay en ese alimento. En ese sentido, que están hablando de lo que son... estoy hoy confundido con este tipo de producto, que son las... bueno, ya me acordaré, disculpe. Bueno, en ese sentido nos dan la posibilidad de, ya me acordé, las albóndigas. La estaba confundiendo con hamburguesas, albóndigas. Las albóndigas, entonces definitivamente reducen el 50%, pero miren lo que es capaz de hacer el BHT. Esa es la diferencia, pues, al ser sintético, y ese es uno de los retos
que está afrontando o viendo la posibilidad de los diferentes investigadores de cómo lograr que sea más efectivo los productos naturales, porque esa es una de las limitaciones que tienen estos productos. Aquí hay otro derivado, en este caso son el orujo de lo que queda después de extraer el mosto. Ese orujo lo están utilizando para hamburguesas de salmón, este autor. Y pues compara, control, pues se ve claramente cómo se dispara. En este caso es una una oxidación secundaria, una oxidación secundaria que permita ver en ese sentido cómo poder controlarlo a partir de un compuesto sintético que es el BHT, se ve claramente una respuesta, pero llama poderosamente la atención que estos extractos al 1% y al 2% tienen mejor nivel de retención o inhibición de la oxidación. En este caso, la hamburguesa fresca y la hamburguesa cocida tienen el mismo comportamiento y se evidencia cómo puede ser ahí representado claramente. Entonces, se ven ya potencialidades en ese sentido. Nosotros aquí también tenemos zonas del país que se producen la uva Isabela, más que todo la que se produce en algunas regiones, específicamente aquí en el Valle del Cauca hay mucha uva Isabela. Y aquí hay otro producto. Este producto sí no se produce aquí en Colombia tampoco, pero ya los he visto en el supermercado. Es una pitaya dragón. Esa pitaya también igualmente tiene algunos compuestos interesantes y ellos ven aquí cómo logran reducir la capacidad de acción de un radical en este de PPH. Este radical se ve claramente cómo tiene mayor potencial el BHT para reducirlo, pero muy cerca están los extractos, un extracto en agua y un extracto, etanol, etanol acuoso, es decir, un porcentaje. Entonces quiere decir que hay un potencial interesante allí que también se puede ver fuertemente y se puede utilizar para ver en ese sentido. En esa situación uno puede pensar que hay alternativas, digamos, en la piel de pitaya nuestra, pues se podría mirar qué escenarios se podrían manejar. Creo que dejo hasta aquí el sentido del mensaje. La conclusión es que nosotros tenemos una biodiversidad importantísima, la tenemos que aprovechar al máximo, tenemos que empezar a identificar, a hacer caracterización físico-químicas que nos permitan ver esas potencialidades en esos productos, diseñar procesos, tenemos que diseñar procesos y ver cómo esos procesos también nos permiten a nosotros extraer y estabilizar el producto. Y también habría que hacer estudios de, ¿cómo se llama?, antinutricionales, porque posiblemente algunos de esos materiales, además de tener compuestos antioxidantes, pueden tener compuestos que pueden afectar la salud. Entonces también habría que hacer estudios que nos permitan ver esa situación. Este es mi correo institucional. En ese sentido, pues les agradezco mucho que hayan estado en esta presentación y pues quedo atento a las inquietudes o sugerencias que haya en los participantes. Bueno, doctor Luis, muchísimas gracias por esta interesante charla. Como nosotros bien sabemos, pues somos un país netamente agropecuario, pero lo que nos hace falta es darle un valor agregado a nuestras materias primas y en especial darle un valor agregado a nuestros subproductos agroindustriales con el fin de poder mitigar un poco también el impacto medioambiental que se pueda generar desde la industria alimentaria o no alimentaria. Bueno, mientras vemos si recibimos alguna duda o inquietud por parte de nuestro público, entonces pues a mí me gustaría hacerle una pregunta que tengo y es en relación pues a los retos que tenemos aquí en Colombia, pues para poder ser potencia en producción y comercialización de estos tipos de productos. Entonces, ¿cuáles son los principales retos que usted cree que existen aquí para nuestro país, como para empezar a enfocarnos como una potencia a nivel de producción y comercialización de estos tipos de productos naturales?
Bueno, yo creo que lo primero es formación. Creo que nos hace falta hacer masa crítica que nos permita a nosotros empezar a hacer una capacidad de recursos o talento humano que nos permita a nosotros que tener formación en maestría y doctorado. Otro elemento que nos hace falta es generar redes. Yo creo que el recurso que estamos formados, estamos trabajando muy, 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 muy individualmente. Es decir, estamos, eh, inclusive posiblemente estemos trabajando, haciendo trabajos redundantes. Entonces, posiblemente los recursos se están desaprovechando. Entonces, en ese sentido, es necesario construir redes que nos permitan conocer qué está haciendo nuestros colegas, nuestros compañeros, para poder hacer una masa crítica y que nos permita a nosotros afrontar esa necesidad y esa generación de desarrollo de conocimiento. Lo segundo que definitivamente tenemos que pensar es creo que las políticas de Estado deben incentivar este tipo de dinámicas. Creo que debemos cambiar en esos términos de poder pensar en generar recursos, porque la pandemia nos dio una alarma, nos dio un mensaje que definitivamente nosotros tenemos que ser autosuficientes, tenemos que empezar a ser capaces de generar nuestros propios conocimientos, tecnologías, y en ese escenario creo que sería interesante que nuestros líderes puedan invertir más en esta parte de lo que es generación de conocimiento, investigación, ciencia y tecnología, transferencia, porque es que solamente con el punto 34% del PIB creo que es muy difícil en ese sentido y en ese mercado. Lo otro, ser ambiciosos. Yo creo que también tenemos que pensar en conquistar mercados internacionales, generar divisas, es decir, exportar. Creo que en ese sentido también es supremamente importante pensar en ese sentido. Creo que esos son elementos que podrían pensarse importantes para considerar. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Queda clara su visión y su opinión en cuanto a estos retos que son fundamentales, sabiendo que podríamos llegar a ser potencia a nivel de extractos naturales. Eso es totalmente cierto. Bueno, doctor, entonces quiero agradecerle por parte del programa de Ingeniería Agroindustrial y de la Maestría en Ingeniería por esta ponencia, una ponencia muy interesante para que nosotros también desde la docencia y nuestros estudiantes puedan ir enfocando también su investigación en un tema tan interesante como este. Entonces, las puertas de Uniagraria siempre van a estar abiertas para usted, doctor. Lo Muchísimas mismo, gracias. no, lo mismo para ustedes desde la Universidad Nacional. Yo estoy en la sede de Palmira. No duden en contactarme si consideran que podemos nosotros hacer sinergia y hacer masa crítica para construir esta línea de trabajo. Muchas gracias, un abrazo y les deseo lo mejor y éxitos en esta actividad. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces seguimos con nuestras ponencias de nuestra jornada virtual de actualización en ciencia, tecnología e innovación en ingeniería. Entonces ahora le damos paso al doctor Raúl Jesús Tauro. Él es ingeniero mecánico industrial egresado de la Universidad Tecnológica Nacional en Córdoba, Argentina, doctor en Ingeniería en Energía, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, donde participó en el desarrollo de una plataforma geoespacial para planeación de bioenergía en México y países de Centroamérica. Actualmente es investigador postdoctoral en la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Sus áreas disciplinares de desarrollo académico se basan en el uso sustentable de la bioenergía en el sector de pequeñas y medianas industrias, enfocándose en los siguientes temas: revalorización de residuos agrícolas y forestales, oferta y demanda de energía, caracterización de biomasa, costos logísticos, evaluación de impactos ambientales, mitigación de cambio climático y planificación energética. Entonces, pues hoy, el día de hoy, el doctor nos va a hablar sobre la cuantificación de biomasa
mediante herramientas geoespaciales, el caso del aguacate en Michoacán, México. Entonces, doctor Raúl, bienvenido a Uniagraria y de antemano agradecimientos por esta ponencia tan interesante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes casi a todos y todas por allá. Muchas gracias en primer lugar por invitarme a participar en este evento que espero que sea de importancia y de interés para todos los oyentes. Bueno, en primer lugar quisiera constatar, ¿no?, de que tanto el sonido como la pantalla se vea bien. Sí es así, Rubén. Sí, doctor Raúl, se escucha bien y se ven las diapositivas y la cámara también se ve bien. Excelente. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya puedo comenzar, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, como les decía, para mí es un gusto estar acá, estar en este evento. Entiendo que ya llevan un par de días este, escuchando diferentes ponencias, diferentes perspectivas, experiencias. Y bueno, yo aquí les vengo a contar un poco la experiencia propia en base a un proyecto que se está elaborando desde ya hace unos 3 o 4 años. Y bueno, lo que pretendo dejarles como interés en a través de esta presentación es que puedan ver las diferentes áreas de trabajo, las diferentes áreas de oportunidad para, para investigar, para incidir en un tema como lo es la bioenergía. Entonces, como bien lo comentaban en mi presentación, en mi presentación personal, si mi tema como tal es la biomasa, principalmente la biomasa sólida. Y bueno, desde hace aproximadamente tal vez unos 10 años, desde que empecé a trabajar en el tema, fuimos encontrando diferentes nichos para ir trabajando, para ir abordando este tema y para seguir impulsando el uso de la bioenergía, específicamente de los biocombustibles sólidos, en una matriz energética nacional que, como le voy a mostrar ahora, predomina el uso de combustibles fósiles. Entonces, bueno, para ponerle un poquito en contexto, y voy a comentar esto desde una perspectiva a nivel primero nacional, después regional, de lo que sucede actualmente en México como tal. Bueno, México entonces es un país productor y usuario de combustibles fósiles, ¿no? Más del 80% de su matriz energética está conformada por este tipo de hidrocarburos. Y la biomasa tiene una participación muy importante. Como se puede ver en la gráfica, aproximadamente el 10% de los usos finales de energía primaria en el país está conformado por biomasa. En el gráfico de la izquierda pueden ver de que ese porcentaje de biomasa, si se desglosa, tiene una participación muy importante la leña utilizada en el sector doméstico, ¿no?, donde se utiliza principalmente para cocción de alimentos y también calefacción. También el carbón vegetal, que por supuesto como recurso primario utiliza la leña, ¿no? Y después, bueno, también existe un uso de la leña en el sector industrial, que es un sector un poco más informal, como son principalmente ladrilleras, y bueno, cada vez estamos viendo que existe un mayor interés de utilizar tanto leña como por ahí astillas o pellets en otras agroindustrias principalmente.
Entonces, tenemos un mercado de biomasa que está predominado por el uso de la leña, pero que tiene un gran interés o una gran perspectiva de crecimiento también para el uso industrial. ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué estamos proponiendo este uso de biomasa a nivel nacional? ¿Y dónde lo estamos proponiendo? Bueno, esto lo justificamos como una de las razones a través de esta gráfica que podemos ver acá, como son la distribución de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, donde vemos que del total de emisiones generadas al año, una gran parte un sector que emite grandes cantidades son las fuentes fijas, ¿no? Como es la generación de electricidad, la industria, ¿no? Por el uso principalmente de combustibles derivados de fósiles, y bueno, y el sector residencial. Entonces, viendo esta gráfica, nosotros podemos ver cuáles son los principales sectores económicos del país que son emisores de gases contaminantes y sobre los cuales podríamos trabajar con estrategias para mitigar un poco las emisiones e impulsar de esta forma el uso de la biomasa. A ver, en un contexto general, como yo les comentaba antes, si bien la biomasa tiene en México una participación muy importante en el sector residencial, bueno, cada vez existen mayores intereses y posibilidades de uso en otro tipo de industrias. Y esas industrias o esos usuarios se basan en el conocimiento que ya existe en el país de decir que, bueno, existe en México un potencial de biocombustibles sólidos que supera las 2.500 petajoules al año, ¿no? Con una gran importancia del sector forestal. Como para que tengan una idea, esto es aproximadamente la mitad de la energía total que se consume, de la energía primaria total que se consume en el país, ¿no? Entonces existe un gran potencial de recursos, pero de ese potencial se estaba aprovechando hoy por hoy menos del 10% aproximadamente. Si clasificamos esa biomasa, de dónde proviene, como les digo, el sector forestal tiene una gran importancia, pero bueno, también existen cultivos perennes, ¿no? Donde podrían entrar los árboles frutales, de los cuales también tienen una gran importancia en esta participación, en este porcentaje de potencial, ¿no? Sin embargo, hasta el día de hoy no existen de manera, ¿cómo decirlo?, de manera formal una cuantificación oficial del potencial técnico y económico de estos recursos, ¿no? Y estos recursos son importantes porque cada vez existen mayores posibilidades de usar lo que vemos en la imagen de la izquierda. Bueno, es un calefactor a base de pellets. En la imagen del centro vemos un sistema de alimentación automático a una caldera de astillas. Y en la imagen de la derecha es un quemador de pellets de 750 kilowatts, es decir, un quemador para usos industriales, que se están haciendo pruebas con diferentes materias primas a nivel nacional. Entonces, ya existe la tecnología, existen los usuarios que cada vez son más y están más interesados en pasarse a la biomasa, pero no se sabe exactamente qué potencial existe de ciertos recursos y sobre todo a dónde está ese potencial, cómo se puede utilizar y a qué costo. Ya específicamente me metí más bien al caso del aguacate, ¿no? Entendiendo que
México es el principal productor de aguacate, productor exportador de aguacate a nivel internacional, con una producción que supera las 2 millones de toneladas anuales. Entiendo también que Colombia tiene una producción muy importante, principalmente en Latinoamérica. O sea, es uno de los principales países productores de aguacate Hass en Latinoamérica. Y dentro de México como tal, el estado de Michoacán, que es este que está aquí en la imagen de color blanco, que es donde nosotros vivimos y trabajamos, es el principal estado productor de aguacate con más del 85% de la producción nacional. Entonces, la verdad que la magnitud de la importancia de este cultivo en el estado es muy importante, ¿no? Y está impulsado principalmente, bueno, por supuesto, por las ganancias económicas que deja este cultivo. Y bueno, tiene ciertos beneficios, entre los cuales están los beneficios sociales. ¿Por qué? Porque genera mucho empleo a nivel estatal. Y eso es un punto importante porque justamente Michoacán es uno de los principales estados del país que más mano de obra como que exporta a Estados Unidos. O sea, mucha gente del estado se va a Estados Unidos a trabajar. Entonces, tener una fuente de trabajo y una fuente de trabajo bien paga en el estado es un punto muy importante a considerar, ¿no? Sin embargo, bueno, también tenemos impactos negativos, por supuesto, ¿no? Porque justamente este aumento, esta importancia económica que tiene el cultivo, lleva a que exista una expansión no controlada en el estado y existen, por supuesto, cambios de uso de suelo bastante preocupantes, con la consecuente pérdida de bosques, emisiones generadas como producto de este cambio de uso del suelo y, bueno, efectos sobre el sistema hidrológico. Ustedes saben que el aguacate también consume mucha cantidad de agua para tener una productividad alta durante todo el año, o al menos 2 veces al año. Y, bueno, pérdida de la biodiversidad como otros puntos. Entonces, esto nos lleva a decir, a ver, si bien es importante el cultivo, si bien tiene ciertos beneficios económicos, sociales, bueno, la expansión descontrolada también tiene sus consecuencias. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mitigar un poco o compensar un poco esas consecuencias negativas y limitarlas de cierta forma, ¿no? Entonces, empezamos a ver que las podas de aguacate son un recurso energético totalmente desperdiciado hoy por hoy en el país. Es una actividad relativamente nueva, o sea, porque estamos hablando de que los cultivos de este producto en el estado comenzaron hace 60, 70 años, pero en los últimos 10 años se está buscando como que exprimir más los cultivos y buscar estrategias que permitan producir mayor o obtener una mayor productividad anual, ¿no? Entonces, cada vez son más los productores que aplican estas técnicas, se aplican prácticamente en todas las huertas. Existen unas estimaciones previas que consideran que a través de las podas se pueden llegar a obtener 13 toneladas de biomasa o de residuos de poda por hectárea. Los usos actuales, bueno, como se ve en la imagen, muchas de las podas son quemadas en campo. Se las cortan y las queman porque para el productor representa un problema tener esas podas almacenadas. Y le genera un costo también sacarlas de la huerta. Entonces, o la queman o las trituran con grandes astilladoras o trituradores acopladas a tractores, y al triturarlas también las van tirando expandiendo en el suelo de la huerta, como también una opción de agregar al suelo, de mantener las condiciones del suelo, ¿no?
Sin embargo, bueno, con los estudios que estamos haciendo, nos estamos dando cuenta que es mucho la biomasa que se está moliendo y es mucho la que tiene potencial de ser aprovechada con usos energéticos. Y otra cosa importante también que hemos visto acá es que las zonas donde se produce el aguacate son zonas rurales. Como les comentaba al principio, en el país existe un uso muy extensivo de la leña en el sector residencial y bueno, principalmente en el sector residencial ubicado en zonas rurales. Y en estas zonas se utiliza mucha leña y es por ahí paradójico de pensar de que hay mucha leña proveniente de las huertas que se podrían usar para cocción, sin embargo no se están usando con este propósito. Entonces, de esas fueron cosas, inquietudes que nos fueron generando en el grupo de trabajo como para decir, a ver, evaluemos qué posibilidades existen de usar esas podas remanentes, esas podas que no tienen uso, esas que se están quemando, para usos energéticos. Entonces, bueno, el objetivo general del proyecto fue justamente el de analizar el potencial de aprovechamiento energético de esas podas que quedan sin uso hoy por hoy en las huertas. Y como se puede ver en las imágenes de abajo, en las dos imágenes de la izquierda, se puede ver un árbol sin podar y al lado el mismo árbol ya podado. Se ve un poco más de claridad. Esta es una poda ligera, una poda de mantenimiento que hacen, que realmente la hacen para que el sol pueda entrar en todas las partes del árbol y así evitar que el árbol genere plagas y bueno, mantener la productividad también de la planta, ¿no? Y la imagen de la derecha ya es una poda mucho más intensiva, es una poda mucho más intensiva llamada poda de rejuvenecimiento, donde cortan prácticamente todo el árbol y llega a salir más de 1000 kilos de biomasa de un solo árbol. Entonces, no sé si ustedes alcanzan a ver bien la imagen, pero el tamaño de las ramas, o ya serían troncos, que quedan como disponibles para uso energético, la verdad que son importantes, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta en función de esas podas, es decir, ¿existe potencial suficiente para uso energético? ¿Qué características tienen esas podas como combustible? ¿Y cuáles serían los posibles usos finales, los impactos generados, los posibles problemas asociados a la salud? Porque también, ¿no? Las podas o el cultivo de aguacate como tal no está exento del uso de agroquímicos. Y ese uso de agroquímicos, pues existe una posibilidad de que pueda llegar a ser perjudicial si quemamos la biomasa con presencia de esos agroquímicos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos diferentes formas de evaluar los usos finales también, de acuerdo a las condiciones en que tengamos la poda. Si la tenemos en leña, como está en la parte derecha superior, tal vez podamos producir astillas o inclusive hasta pellets. Y de acuerdo a esos vectores energéticos finales que obtengamos, podremos tener diferentes usos finales de estos residuos. Entonces, las distintas etapas que se han planteado en este proyecto fueron cuantificar, en primer lugar, cuántas podas se genera o cuál es la cantidad de podas generadas por tipo de huerta, ¿no? Y por tipo de poda, por poda intensiva o poda de mantenimiento, poda ligera, ¿no? Determinar también ecuaciones alométricas que me permitan luego vincular las dimensiones de la planta con la biomasa generada y a través de estas ecuaciones hacer una vinculación con la metodología del sistema de información geográfica para escalar entonces lo que nosotros estamos viendo a nivel huerta o a escala huerta a una escala regional e incluso estatal, ¿no? Entonces, esto que les comenté de hacer un escalamiento a nivel del sistema de información geográfico, bueno, nos llevó también a pensar un poco ¿cómo se dice?, vincular esta idea con el nicho de oportunidad que habíamos planteado desde un principio de la falta de conocimiento
del potencial, de la falta de cuantificación de los potenciales. Esto es así, de tal forma de que vinculamos el proyecto de cuantificación de podas de aguacate con un proyecto a nivel nacional llamado Clúster de Biocombustibles Sólidos, que tiene como, o tenía, porque ya finalizó, como objetivo impulsar el uso de la biomasa a nivel nacional. Dentro de este proyecto nacional grande existían 5 áreas de trabajo y justamente una era la de evaluar la oferta y demanda de recursos biomásicos. La segunda era la de caracterizar las propiedades de esos recursos. Una tercera línea que identificaba las posibilidades de generar calor en baja potencia para aplicaciones residenciales. Otra que era generar calor y electricidad para usos industriales. Y una última línea de trabajo o investigación vinculada a evaluar los marcos de sustentabilidad de cada una de las propuestas planteadas, ¿no? Entonces, nuestro proyecto como tal, o las podas, las enfocamos principalmente en la línea 1, que era la de oferta y demanda de recursos biomásicos. Y el objetivo de esta línea fue justamente desarrollar una plataforma web integral, amigable y de libre acceso, o sea, es decir, que pueda ser utilizada por cualquier persona que no tenga experiencia en sistemas de información geográfica. Que pueda ser entonces con una interfaz bastante amigable y que el usuario la pueda llegar también a modificar para que sea una página de consulta en función de las necesidades o los intereses de un usuario en específico, ¿no? Entonces, de esta forma, en el 2016 se comienza a trabajar con el desarrollo de esta plataforma a nivel nacional con diferentes tipos de recursos biomásicos existentes en diferentes regiones del país. Recién en el 2018 comienza a estar operativa y del 2018 hasta el momento, o sea, después de 3 años, la plataforma ya está trabajando, es funcional. Creo que el link está en una de las diapositivas de más adelante, porque es una plataforma de libre acceso. Ahora les comento un poco más de qué se trata. Pero se viene perfeccionando. O sea, nos hemos metido en un tema de gran incidencia. Es un tema que empezó a ser como una plataforma de consulta y termina siendo como una herramienta de planificación energética y tiene muchas líneas de trabajo, muchas líneas de investigación aplicada en esta herramienta, a tal punto que el grupo de trabajo que estamos involucrados en esto, somos un grupo multidisciplinario, ¿no? Que está conformado principalmente, por supuesto, por especialistas en sistemas de información geográfica, por programadores, por diseñadores web, por modeladores, o sea, especialistas en realizar modelos de oferta y demanda de energía. Y bueno, y en mi caso, el especialista en llevar todo este modelado, toda esta parte conceptual a la práctica, ¿no? Vinculando justamente lo que es la cantidad de biomasa que existe en una región, qué podemos hacer con esa biomasa, dónde la podemos usar y a qué costo la podemos usar. Ahora, esta plataforma no es que surge de la nada, surge porque sinceramente uno de los líderes del grupo de trabajo ya viene trabajando en este tema desde hace ya varios años y habíamos identificado de que existen muchas plataformas de consulta de potencial de energías renovables a nivel internacional, pero lo que nosotros hicimos fue integrar muchas de las herramientas que están sueltas en diferentes plataformas en una sola. Entonces, bueno, como tal, creo que la herramienta o la plataforma más conocida a nivel internacional es esta, de la IRENA, que nos permite estimar el potencial de distintos recursos biomásicos en diferentes escalas, ¿no? Regional, nacional.
Después existe otra muy interesante que se llama BioRise, fue desarrollada en el CIEMAT de España y también abarca la evaluación del potencial de muchos recursos biomásicos en 5 países de Europa. Y ellos comienzan a implementar una herramienta de costo, o sea, empiezan a incluir cuánto cuesta la biomasa puesta en planta, ¿sí? Entonces ahí también se nos fue prendiendo o encendiendo la idea de tener que desarrollar una herramienta de costos, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Otra del Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos, que también nos permite estimar el potencial de diferentes recursos a nivel estatal. Una de Irlanda. E inclusive en el país, en México, existe una plataforma a nivel nacional, pero tiene muchas restricciones. Solo nos permite evaluar la cantidad de biomasa en zonas específicas, no nos permite transformar esa biomasa, ni saber los costos, ni a dónde se puede usar. Entonces, entendiendo que ya existen muchas herramientas similares, pero que cada una tiene sus limitaciones, nosotros planteamos abordar todas esas limitaciones en nuestro proyecto. Y así es como surge esta plataforma geoespacial, que, como les comento, ha sido un trabajo bastante pesado o bastante arduo de los últimos años, de todo este grupo de trabajo. Bueno, tiene un principio de funcionamiento conformado por un front-end, que se muestra aquí en la figura, que es donde justamente la interfaz, lo que nosotros vemos como usuarios, ¿no? Pero detrás de esa interfaz, bueno, viene un trabajo, un backend, que es toda la parte de programación que tiene la plataforma como tal, que nos permite justamente trabajar e interactuar con esta herramienta. Entonces, nosotros como usuarios lo primero que hacemos es delimitar unas áreas de interés, áreas de estudio, identificar qué recurso biomásico queremos evaluar. No todos los recursos tienen las mismas posibilidades de uso. Entonces, después lo muestro con un ejemplo, ¿no? Existen criterios de exclusión, ciertas formas de transformar esa biomasa en un vector energético final, como le decía, toda esa poda la podemos transformar en pellets, astillas, y llevarla hasta un usuario final. Eso a grandes rasgos, para no detenerme mucho en este tema de programación, pero quedo, por supuesto, abierto a cualquier duda o pregunta que pueda haber al final. Bueno, ¿cómo funciona? Principalmente siempre se generan bases de datos que en función de bases de datos espaciales que nos dicen dónde están las parcelas y qué productividad existen, ¿no? Qué productividad existe en cada parcela, cuántos árboles existen. Y nosotros afectamos esto de un coeficiente de generación de residuos, que es justamente el que obtuvimos en campo, de ir a hacer mediciones en distintas parcelas. Obtuvimos cuánta biomasa se puede obtener por hectárea después de las podas. Entonces, nosotros aquí sabemos de que cada parcela va a tener ciertas hectáreas y cierta cantidad de biomasa que se podría generar, ¿no? Entonces, acá las parcelas, luego o esta base de datos, luego la vinculamos con el mapa de información geográfica y lo vinculamos a un nivel de resolución de 1 hectárea. Es decir, nosotros vamos a tener píxeles de tamaño de 1 hectárea, de 100 por 100 metros, y cada píxel va a tener asociada una información específica que va a ser la cantidad de biomasa o la cantidad de podas residuales que se generan por año. Ahora, ¿qué hacemos una vez que ya tenemos este mapa o esta base de datos vinculada al mapa, que generalmente la hacemos a través de un software como puede ser ArcGIS o QGIS, ¿no? Luego, ese mapa nosotros lo subimos a una plataforma, que es una plataforma libre de Google, que se llama Google Earth Engine, que nos permite hacer
¿cómo se dice? Ecuaciones, nos permite trabajar este mapa, nos permite hacerle justamente recortes, hacerle estimaciones a través de esta plataforma. Entonces nosotros vinculamos la capa que está colgada en la plataforma web a través de Google Earth Engine. El resultado es el siguiente. Acá tenemos entonces la distribución, no sé si se alcanza a ver, tal vez la capa, los colores de la capa no sean los ideales. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero la distribución de las huertas están aquí prácticamente en el centro del estado. De hecho, le llaman franja aguacatera de Michoacán, ¿no? Porque prácticamente están en una franja. Esta es la distribución de las huertas. Ahora, nosotros con la plataforma lo que hacemos primero es, bueno, es seleccionar esa materia prima, ¿no? Seleccionamos, dentro de este menú desplegable, tenemos diferentes tipos de materias primas, que bosques, cultivos de caña, cultivo de arroz y el cultivo de aguacate. Lo seleccionamos, se muestra en el mapa. Y el segundo paso que tenemos es seleccionar el área que nosotros queremos determinar, seleccionar el área que nosotros queremos evaluar. ¿No? Porque no siempre es que vamos a querer evaluar un estado total, la totalidad del estado, sino que a veces queremos evaluar un municipio, a veces queremos evaluar un polígono determinado. Entonces, para eso también la plataforma tiene esta herramienta de selección de áreas de interés que me permite trabajar, como les digo yo, a través de ciertos polígonos irregulares o a través de dividir por áreas administrativas. En este caso, a modo de ejemplo, yo elegí un municipio, que es uno de los municipios de mayor producción de aguacate dentro del estado. Y bueno, así es como se ve. Se ve la franja aguacatera, cómo está distribuida, y se ve el municipio seleccionado con la biomasa dentro del municipio. Aquí nosotros vamos seleccionando, por ejemplo, lo que les decía en algún momento, si tenemos restricciones. Por ahí nosotros queremos decir, bueno, quiero saber cuánta biomasa existe en este municipio, pero con plantaciones que tengan pendientes menores a 10%, ¿no? Para que pueda entrar una maquinaria recolectada, por darles un ejemplo. Entonces, a través de estas opciones o de este panel que tenemos acá, yo puedo ir seleccionando diferentes opciones que me van a llevar todo ese potencial, me lo van a ir reduciendo de acuerdo a las restricciones que yo les vaya poniendo. El resultado de esta evaluación me va a dar entonces, acá otra vez, volvemos a ver solamente el recorte de la cantidad de biomasa que existe en el municipio que estamos evaluando, donde me dice cuánta es el área con vegetación, o sea, cuántas tenemos dentro de ese municipio, casi 5.000 hectáreas plantadas de aguacate. De esas 5.000 hectáreas se generan aproximadamente unas 67.000 toneladas de podas al año, con su equivalente energético. Y bueno, tiene datos estadísticos por tipo de parcela. Como les digo, acá vamos a tener muchas parcelas de 1 hectárea y cada parcela va a tener su productividad. Entonces, estos son los datos estadísticos de la evaluación de esta zona de estudio. Ahora, ya tenemos estas podas y queremos saber, bueno, qué podemos hacer con esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esas podas que están ahí ubicadas? Bueno, las podemos transformar en astillas, o en pellets. Y si nosotros las transformamos en astillas, ¿qué podríamos hacer con esas astillas? Bueno, podríamos producir electricidad y podríamos tener una potencia instalada. O sea, nosotros hemos agregado a esta herramienta web ciertas cadenas de transformación, ¿sí? Que el usuario las va eligiendo de acuerdo a sus intereses, y acá podemos decir entonces o concluir de que toda la biomasa que está disponible en este municipio
o todas las podas disponibles en este municipio, las podemos transformar en astillas para producir electricidad y podríamos tener una producción instalada, una potencia instalada, o sea, poner una planta de electricidad con una capacidad de 14 megawatts. Para eso es lo que me alcanzaría con la cantidad de biomasa que sacaríamos de esa región. Los resultados que se obtienen, bueno, puede obtener un reporte final, un reporte en PDF, donde me da un resumen de todos los resultados que yo fui seleccionando, con los que fui interactuando con la plataforma. Y ya como para ir cerrando, los pasos a seguir. Me pareció interesante poner esto de los pasos a seguir porque, como les digo, este es un trabajo que, si bien ya lleva, me dice, como 6 años, cada vez se va perfeccionando, cada vez vamos encontrando nuevos nichos, nuevas oportunidades de mejora, y además de mejoras, también vamos encontrando distintas sinergias con colaboraciones y nos van llevando por un área, por otra. O sea, a través de esta plataforma, tal cual la presente, se pueden ir trabajando diferentes líneas. Y una de esas líneas son los costos. Entonces, yo les decía de que en la zona de estudio podíamos sacar astillas para generar electricidad. Pero ¿qué pasa si esa planta de electricidad se encuentra relativamente lejos de la zona de oferta? Tal vez como la marco yo aquí con un punto rojo, con un globito rojo. Tenemos una distancia, tenemos una red de carretera que une estos puntos y hemos generado una estimación de costos que, de acuerdo al tipo de transporte seleccionado, al tipo de material que vamos a transportar, vamos a tener un costo de transportar toda esa biomasa desde el punto de oferta hasta el punto de demanda. Entonces, hoy por hoy, ya estamos sacando los detalles muy finos sobre esta herramienta, pero ya está funcional, está montada sobre la plataforma y nos permite estimar entonces los costos por viaje y el costo de transporte, el costo total, que es el costo de transportar toda la biomasa de la zona de oferta a la zona de demanda. Bueno, como les decía, pasos a seguir, mejorar algunas cosas. Se pueden mejorar todavía las estimaciones del potencial de biomasa. Necesitamos optimizar la herramienta de estimación de costos, incrementar los recursos biomásicos que están montados sobre esta plataforma, que hoy por hoy principalmente son recursos forestales y algunos cultivos agrícolas, pero tenemos tanta riqueza natural en el país que quisiéramos poner más cultivos, ¿no? Y para eso, bueno, necesitamos de alianzas con distintos sectores de gobierno, que son los dueños de esa información, o de empresas, ¿no? Buscar alianzas institucionales con intereses, con personas interesadas en darle continuidad en algunas áreas, y bueno, darle más visibilidad y difusión a la herramienta como tal. Los proyectos en marcha que ya están cerrando, que nos han dado, empezamos con México, y bueno, en un momento la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, vio la posibilidad de replicar esta misma plataforma en varios países de Centroamérica. Son 7 países, entonces estamos trabajando también en eso, ¿no? Replicar esta misma plataforma de estimación de biomasa en diferentes países. Y también otro proyecto que fue cofinanciado con la CEPAL y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, nos permitió también profundizar un poco más en la herramienta de costos como tal. Entonces, hemos hecho mucho trabajo y tenemos mucho trabajo por hacer. Y uno de los pendientes tecnológicos también que queremos dar seguimiento es hacer evaluaciones en laboratorio para saber realmente cuáles serían los impactos del uso de esta biomasa. O sea, evaluaciones que vayan más allá de la parte espacial, sino que nos ayuden a generar información que nos retroalimente
en saber cuáles serían realmente los impactos socioambientales del uso de biomasa. Entonces, lo que ven en la imagen es un gasificador desarrollado en el laboratorio de la universidad donde estamos, que este gasificador usa astillas y permite acoplarse a una estufa eficiente de leña para algunas tareas de cocción. En este caso se está probando para hervir agua. Entonces ya existen protocolos que nos permiten seguir ciertos pasos, llevar un procedimiento y evaluar cuáles son las emisiones generadas, cuál es el desempeño energético tanto del equipo como del combustible, para saber realmente qué posibilidades tenemos de usar esa biomasa que estamos estimando en campo. Bueno, y con esto sinceramente les doy las gracias por haberme escuchado, me disculpo si es que hablé demasiado, pero es un tema que la verdad me apasiona y sobre todo me apasiona por ahí ir mostrando algunos resultados fruto de este trabajo tan largo que venimos haciendo e invitarlos. Espero que haya quedado claro el mensaje de cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las innovaciones y que la ingeniería como tal entra de diferentes formas para solucionar un solo problema, que en este caso es el uso de esta biomasa como un recurso renovable. Entonces, bueno, esto fue todo de mi parte. Otra vez muchas gracias por haberme escuchado y pues ahora quedo pendiente a ver si existiera alguna duda o comentario. Bueno, doctor Raúl, muchísimas gracias por esta ponencia. Bueno, mientras nosotros esperamos los comentarios de las personas que están en este momento conectadas, entonces los invitamos a escribir sus dudas, sus preguntas en nuestro chat y las vamos a resolver en vivo. Mientras eso ocurre, entonces, pues, doctor Raúl, yo tengo una pregunta y, pues, bueno, es este tipo de proyectos, este tipo de investigaciones es muy importante porque, pues, como bien nosotros sabemos, en Latinoamérica una de las falencias que tenemos son nuestros sistemas de información obsoletos o nulos, porque hay sectores económicos que ni siquiera tienen sistemas de información ni herramientas como esta que les permita optimizar pues sus sistemas de información. Entonces, por ejemplo, dado el caso que alguna persona en México esté interesada en usar esta plataforma que usted ha desarrollado, ¿qué debería hacer para poder usarla? Para poder usarla, prácticamente nada. O sea, tienen que entrar al link, que como les digo, es un link abierto, es un link que está abierto al público en general. Y lo que hemos, le digo, intentado hacer es desarrollar, bueno, uno de los retos más grandes por parte de los programadores ha sido hacer una interfaz, más allá de dinámica, que sea una interfaz amigable, que sea entendible. Entonces, también se les agregó un recorrido virtual como para ir enseñando al interesado cómo hacer una estimación, para qué sirve cada herramienta, el funcionamiento de cada parte de la plataforma. Y bueno, nada, simplemente es lo que nosotros siempre estamos buscando como proveedores de esto o promotores de esta herramienta, es que justamente los usuarios entren a la plataforma, la trabajen, le metan mano y pues nos puedan ir dando retroalimentación. Pero saben que, disculpen había dejado de compartir y estaba trabajando en la plataforma. Voy a compartir nuevamente. Aquí entré este es el link de acceso, aquí entré a la plataforma como tal. Entonces, pues aquí es donde estamos, les comentaba que tenía el recorrido que nos va diciendo, nos va enseñando paso a paso para qué sirve cada
módulo, cada herramienta que conforman a la plataforma, como para orientar, ¿no?, al potencial interesado en el uso de la plataforma. Y bueno, ir seleccionando diferentes materias primas, ir trabajándolas para tener su retroalimentación, porque nosotros buscamos que esta herramienta sea funcional e interesante tanto para el dueño de la biomasa, que puede ser un agricultor o una agroindustria, como para el usuario o el potencial usuario, ¿no?, que puede ser la misma industria o otra industria independiente. Hoy por hoy, a modo de ejemplo, tenemos los destiladores de agave, como es las tequileras, mezcaleras, están cada vez más interesados en usar biomasa y ellos están buscando posibilidades de uso de biomasa que esté cercano a sus instalaciones. Entonces ellos pueden entrar a la plataforma, ubicarse en el mapa, ver qué disponibilidad y qué tipo de biomasa tienen alrededor de sus instalaciones. Y de hecho les permitiría saber cuánto le costaría recolectar esa biomasa y llevarla hasta su instalación. Entonces, son muchos módulos porque ha sido una herramienta, o es una herramienta muy extensa que me permite verificar y analizar todos los componentes del uso de la biomasa. Y bueno, tiene estos diferentes módulos que cada módulo necesita del trabajo y perfeccionamiento y de diferentes especialidades, ¿no? Así que, sinceramente, el usuario no tiene nada más que hacer que meter mano, ver si la entiende, si la puede usar, y si tiene consejos de mejora, pues nosotros estamos más que agradecidos. Y si existen estudiantes que quieran desarrollar alguna temática en específico en una de tantos rubros que hemos visto que conforman esta plataforma, pues son bienvenidos a que podamos trabajar y colaborar. Por lo pronto estamos utilizando estas plataformas de México y de Centroamérica y tenemos la idea de comenzar a promocionarlas en Sudamérica, ¿no? Entonces, hasta el momento Chile, Brasil y Argentina han mostrado interés. Esperamos poder contactar a gente de Perú, Colombia, de Ecuador y replicarla. Así que quien quiera participar es bienvenido, bienvenida y bueno, creo que por acá está mi correo. Si quien guste escribir, adelante. Ok, doctor. Bueno, creo que por el momento no hay más preguntas, doctor. Entonces, pues no queda más que agradecerle por su charla. En verdad, todo este tipo de innovaciones tecnológicas son de gran importancia para nuestra agroindustria, ya que ese es uno de los cuellos de botella que más tenemos, pues, para poder seguir creciendo en la región. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos y las puertas de Uniagraria siempre van a quedar abiertas para usted. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por esta oportunidad de platicar un poquito lo que estamos haciendo y nuestras perspectivas. Así que bueno, gracias, muy buenas tardes por allá y igualmente aquí estamos a disposición. Muchísimas gracias y a todos los que están en este momento conectados, también muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Adiós.